Entonces vamos iniciando. Esta semana 11 implica hablar de cinética química y equilibrio químico. ¿Listo? Vamos a ver que la cinética es la parte de la química que estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas. ¿Qué cosas son mecanismos? Son los pasos, las secuencias que siguen una reacción química. Es como decir, el paso a paso, ¿no?, de la transformación de la reacción química, ¿no? Un paso a paso que se plantea mediante ecuaciones también, ¿no? Son, como decir, ecuaciones intermedias, perdón. La velocidad de la reacción química también es un aspecto estudiado en la cinética química. ¿Qué significa esto de velocidad de reacciones? Es decir, por unidad de tiempo, cómo va variando la concentración, llámese de reactantes o de productos. En una transformación vamos a ver, o sea, en una reacción química, vamos a ver que los reactantes van desapareciendo porque se van consumiendo para generar productos. Entonces, la variación de velocidad, ¿no?, la variación de concentración con respecto a la unidad de tiempo es lo que se llama velocidad de reacción. También vamos a analizar qué factores afectan la velocidad de reacción. Hay factores que van a estar directamente relacionados a la disminución o al aumento de velocidad de reacción. Lo primero que vamos a hacer es hablar de qué teorías explican la velocidad de reacción, ¿no? Es decir, la teoría de las colisiones nos dice, ¿no?, que para que se generen reactantes, primero tienen que colisionar estos reactantes. Y luego que colisionan, deben tener una orientación efectiva. O sea, ¿qué significa una orientación efectiva, un choque efectivo? Una colisión efectiva significa que tienen una orientación adecuada para formar enlaces. Como decir, los núcleos se alinean y se establece una interacción de tipo enlazante. Traducido a un lenguaje común sería, se forman los nuevos enlaces en los productos, ¿no? Entonces, para ello tienen que primero colisionar. ¿Listo? Entonces, la orientación apropiada va a hacer que se formen esos nuevos enlaces. Además, deben adquirir una energía, los reactantes. Esa energía se llama energía de activación. Ya vamos a ver cada uno de esos aspectos. Vamos a empezar por la teoría de las colisiones, ¿no? ¿Qué significa un choque efectivo? Una orientación adecuada. Por ejemplo, tenemos aquí esta reacción. Vamos a suponer tenemos hidrógeno gaseoso más yodo. Vamos a suponer que el yodo está en estado gaseoso. ¿Listo? Y se forma yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno, ¿cierto? Se forman 2 moles de yoduro de hidrógeno. Esta reacción, ¿no?, nosotros la hemos representado así mediante ecuación química, pero ahora lo que estamos estudiando es cómo se formó este producto. Entonces nos dice la teoría de las colisiones que este reactante hidrógeno debe colisionar con este reactante yodo. Y como consecuencia de esa colisión deben tener una orientación adecuada, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Un choque efectivo. Ahí vemos, ¿ve? El reactante hidrógeno, que sería estos, está colisionando, está chocando con el reactante yodo, que sería este pintado en lila. Esa colisión hizo que tengan una orientación adecuada y se formó el producto. Sin embargo, ¿cierto?, no toda orientación, toda colisión va a producir una orientación adecuada, ¿no? Puede ser que colisionen y el choque no sea efectivo, es decir, no tenga una orientación adecuada, ¿no? Lo que equivale a decir una orientación, tienen una orientación inadecuada, no forman enlaces en los productos. Entonces la pregunta, tengo que entenderla bien. Por ejemplo, si me dicen, a ver, se formó yoduro de hidrógeno y eso significa, equivale a que hubieron colisiones efectivas o choques efectivos, correcto, porque se ha formado producto. O de repente otra pregunta dice, todo producto es porque hubieron choques efectivos, correcto. Todo producto es porque, ¿no?, ha habido un choque efectivo.
Si me dicen, ¿toda colisión genera producto? No, no toda colisión genera producto. Los únicos que generan producto son las colisiones con orientación adecuada, ¿no? Mucho ojo con eso. No toda colisión genera producto. No toda colisión tiene una orientación adecuada. Entonces, entender bien el asunto. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ven, no formó el producto porque no tuvo la orientación adecuada en este segundo caso, ¿no? No se forma producto. Bien. Vamos a ver ahora la teoría del complejo activado, ¿no? Es decir, que cuando nosotros vemos una transformación química, ¿cierto? Los reactantes comienzan a ganar energía, no porque nosotros le demos energía con un mechero, no. Comienzan a ganar energía, ¿no? Porque colisionan entre ellos, porque se están rompiendo enlaces, ¿no? Entonces comienzan a ganar energía. Esa energía que están ganando, digamos, ¿no? Esa energía se llama energía de activación. ¿Listo? Para entender esto, vamos a primero a entender. Por ejemplo, acá tenemos una reacción que podemos poner acá. Tenemos 2 hidrógeno gaseoso, está reaccionando con el oxígeno gaseoso para darnos 2 moles de agua, ¿no? Digamos que el agua también de repente está en estado gaseoso. Me dicen el estado de agregación en el que están tanto reactantes como productos. Entonces, si nosotros graficamos, ¿no? En el eje de la Y, vamos a graficar acá, lo que está aquí, ¿no? Energía. Y en el eje de las X, el avance de la reacción. Como decir el tiempo, pero no es exactamente el tiempo, ¿no? Es cómo transcurre la reacción, el avance de reacción. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Tenemos reactantes, ¿no? Reactantes. Por ejemplo, hidrógeno. Vamos a suponer, por simplicidad, vamos a imaginar que el hidrógeno y el oxígeno tienen la misma energía potencial. Es decir, todo reactante, todo átomo, para ser exacta, todo átomo, ¿no? Sea reactante o producto, tiene una energía que se puede expresar mejor como energía potencial. Y está referida a la energía que ese átomo tiene, producto de la interacción del núcleo con sus electrones, ¿cierto? Los electrones de valencia que están acomodados en el último nivel de valencia, ¿cierto? Están girando a grandes velocidades, ¿cierto? Están enlazados, por ejemplo, para formar una molécula, los átomos están enlazados mediante enlace químico. Entonces, todo eso genera, ¿no? Hablar de una energía potencial del reactante. El reactante así no reaccione, el reactante tiene una energía potencial, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el reactante hidrógeno y el reactante oxígeno han coincidido en una energía potencial, digamos de 5 joules. 5 joules, ¿no? O sea, tienen 5 joules de energía. Listo, acá. Le podemos poner acá mismo. 5 joules de energía. Comienzan a colisionar entre ellos, colisionan, y comienzan a ganar cierta energía, ¿no? Energía. Llega un momento en que la energía que han ganado les ha servido para formar esto que se llama complejo activado. También se le conoce como estado de transición, ¿no? Entonces, la energía que ganaron les ha servido para formar el complejo activado o estado de transición, ¿no? Es un estado de máxima energía. Es donde se decide si se forman o no se forman los nuevos enlaces. Digamos que ese valor, digamos, ¿no? Es, digamos, le ponemos 30 joules de energía. Entonces, las moléculas reactantes, los reactantes, han tenido que llegar hasta 30 joules, pero ellos ya contaban con 5 joules iniciales. Entonces, la energía de activación siempre va a ser una diferencia, numéricamente va a ser la energía de complejo activado menos la energía cuando eran reactantes. Por ejemplo, en este ejemplo numérico, ¿cuánto es la energía de complejo activado? 30 joules. ¿Cuánto es la energía de activación? No la conozco, justo eso quiero hallar. Pero el complejo activado tiene 30 joules. Y como reactantes, ¿cuánto tienen? 5 joules. Entonces, la energía de activación es 25 joules. Quiere decir entonces que las moléculas tienen que haber
ganar para llegar a formar complejo activado, para llegar hasta 30 joules, porque 5 ya tenían ellas inicialmente, ¿no? Como energía potencial. Sí, pero en la colisión, ¿no? En la colisión colisionaron y la energía no fue 25, fue 18. 18 más 5, 23. No le sirve para formar complejo activado, tiene que llegar a 30. Otra colisión, ganaron 20 energías, 20 joules. 20 más 5 que tenía, 20, no le sirve para formar complejo activado. Otra colisión, ganaron 25 joules, más 5 que tenían, 30. Esa sí le sirve para formar complejo activado. En otra colisión, digamos que ganaron 20, o ganaron, no sé, 25, 25, no, ganaron, por ejemplo, a ver cuánto le ponen, 27 joules de energía. Ganaron 27, pero más 5 que tenían son 32, sobradamente forman complejo activado, porque han ganado 27 más 5 que tenían 32. Entonces, a mí me preguntan, ¿la energía de activación es la energía máxima o la energía mínima que deben ganar los reactantes? Yo respondo, ¿es energía máxima o energía mínima? ¿Eh? Voy a leer en el chat. ¿Qué energía es la energía de activación? ¿Es la energía máxima o la energía mínima? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Es energía máxima o energía mínima? La energía de activación. ¿Mm? Voy a volver a repetir. Escuchen el ejemplo. Es sencillos, muy sencillos los cálculos, a veces son casi mentalmente, ¿no? Aquí hay que entender el concepto, ¿listo? Por eso estoy haciéndolo lentamente. Les decía que si numérico, por ejemplo, ¿no? Que inicialmente los reactantes tenían 5 joules de energía. 5 joules de energía. ¿Listo? 5 joules de energía. Para formar complejo activado, digamos que la energía de complejo activado es 30 joules de energía. Pero yo quiero definir lo que es energía de activación, que es la energía desde que son reactantes hasta que llegan a complejo activado. Eso es energía de activación. Y que numéricamente es energía de complejo activado menos energía de reactantes. Entonces, numéricamente, yo podría decir, ¿no? Complejo activado me dicen que es 30 joules. Reactantes me dicen que es 5 joules. ¿Cuánto es la energía de activación? La energía de activación es 30 menos 5 joules, 25 joules de energía. Entonces, la energía de activación, ¿no? Por ejemplo, producto de la colisión, alguno ganó 15, 15 más 5 que tenía como reactante es 20, no le sirve para llevar a complejo activado. Otro ganó 18, 18 más 5, 20, no le sirve para formar complejo activado. Otro ganó 27, 27 más 5, 32, sobradamente forma complejo activado, ¿no? Porque solamente se necesitaba 30. Yo estoy preguntando, ¿la energía de activación es la energía máxima o la energía mínima que deben tener para formar complejo activado? ¿Eh? Asumo que están respondiendo que es la energía mínima, ¿no? Es la mínima energía que deben ganar para llegar a formar el complejo activado. ¿Estamos claros? Yo agradecería que tomen el micro y pongan, ¿no? Y luego desactiven el micro, ¿no? Porque no puedo estar regresando cada rato a ver el chat, me quita tiempo. Avanzamos mejor si participo. Así que, por favor, ¿no? Participen. Bueno, la energía, otra pregunta podría ser, por ejemplo, ¿la energía de complejo activado debe ser menor que la energía de activación? Falso, siempre la del complejo activado es mayor, ¿no? La energía de activación es menor que la energía de complejo activado. Puede ser muy cercano, pero nunca es menor, ¿no?
Entonces, recordar esos detalles, ¿no? La energía de activación siempre es positiva. La energía de complejo activado es más grande. Por ejemplo, ¿cuánto es el complejo activado? 30 joules. En este ejemplo, ¿cuánto es la energía de activación? 25 joules, ¿no? Siempre la energía de complejo activado es mayor, ¿no? Bueno, seguimos avanzando mejor porque nos podemos quedar en el camino. Luego, una vez que he entendido qué es la energía, vamos ahora sí a verlo con un número para entender mucho mejor. Vamos a verlo con un número. Veamos acá. Vamos a hablar de, entonces, vamos a hablar de, pues, hasta que alcance un máximo. ¿A qué máximo se está refiriendo? Al complejo activado, pues, ese es el máximo, ¿no? El complejo activado, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, y ahí tenemos el perfil de una reacción. O sea, ya en ojitos dónde están los reactantes, no dibujar los reactantes, sino entender, por ejemplo, yo tengo esta reacción. Los reactantes están generando productos, ¿no? Entonces yo tengo acá reactantes. Y me dicen que la energía de reactantes, vamos a repetir, es 5 joules, por ejemplo, ¿no? 5 joules de energía. Comienzan a ganar energía, ¿no? Producto de la colisión. Comienzan a ganar energía. Se rompen enlaces, se va ganando aquí. Ganar para formar este complejo activado de estado de transición, ¿no? Por ejemplo, el complejo activado les decía que era 30 joules de energía. Entonces, yo quiero hallar cuánto de energía de activación han ganado. Entonces, era energía de complejo activado menos energía de reactantes. Entonces, acá será energía de activación, será complejo activado, me dicen que es 30 joules, lo tengo por la gráfica. Antes es 5 joules. Entonces, ¿cuánto de energía de activación? 25 joules. Observar que siempre la energía de activación, siempre, y esto se lo pongo porque hay algunos exámenes donde van a preguntar esto, siempre es positiva, siempre es ganancia, ¿no? Siempre ganan energía estos reactantes. ¿De dónde? Producto de su ruptura de enlaces, producto de sus colisiones, ¿no? Ganan esa energía. ¿Listo? La energía de activación siempre es positiva. Es la energía mínima que deben ganar esos reactantes para llegar a llegar a la cima de la montaña, ¿no? El estado de transición complejo activado. Cuanto más grande es esta cima, más energía de activación tienen que tener, ¿no? Cuanto más pequeña es esta energía, ¿cierto? Menos energía deben alcanzar, ¿cierto? Si, por ejemplo, en vez de 30 joules eran 20 joules. Bien. Miren en el lado de los productos. Digamos que en el lado de los productos tenemos que ahora el producto. Lo que debo observar, que la energía de productos es menor que la energía de reactantes. Es menor que la energía de reactantes. Entonces, como la energía de productos es menor que la energía de reactantes, por eso que ese bracito del lado de productos aparece más bajo, ¿no? Digamos, si para reactantes 5 joules, para productos digamos que es 2 joules. La energía de reactantes, esa es una reacción exotérmica, ¿listo? ¿Qué significa exotérmica? Que está perdiendo calor, ¿no? ¿Cómo lo demuestro numéricamente? Siempre se va a cumplir que la energía de reacción es una diferencia entre la energía de reactantes, perdón, de energía de productos menos energía de reactantes. Con números, vamos a verlo para este ejemplo numérico. Entonces, vamos a tener que energía de productos, ¿cuánto es? Dicen que es 2 joules. 2 joules. Energía de reactantes, ¿cuánto era? 5 joules. ¿Cuánto me sale esto? Negativo, 3 joules, ¿ven? Siempre que es exotérmica, la energía de reacción es negativa. En una reacción exotérmica, el delta de H, ¿ven? El delta de H es negativo. O sea, el calor de reacción. La energía de reacción es negativa.
en una exotérmica. ¿Y cómo me doy cuenta que es exotérmica? Porque el bracito está más abajo que reactante, ¿no? En términos de energía, está más abajo. Espero que se haya entendido, ¿no? Vamos a hablar ahora de otro perfil. Vamos a ver esto, y para que quede claro ya ahí como un repaso, ahí tenemos, ¿no? Simplemente viendo el gráfico ya veo que energía de productos es menor que energía de reactantes. Entonces es una reacción exotérmica, ¿no? Siempre se va a cumplir que la energía de activación es una diferencia del complejo activado, que es mucho más grande, menos la energía que cuando son reactantes, ¿no? Que la energía de reacción, o también llamado entalpía de la reacción, va a ser igual a la energía de productos menos la energía de reactantes, ¿no? Y como en este caso es exotérmica, voy a recalcar, aquí está desapercibido, de repente nadie se da cuenta de este asunto. Menor de cero, ¿qué significa? Que es negativo, exotérmico, ¿listo? Bien, vamos a ver ahora, en este caso, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Igual, ¿no? Reactantes que generan productos y vamos a ver el perfil de esa reacción. Entonces estamos viendo, igual sigamos, digamos que esto también es, igual sigue 5 joules, digamos, para entender la diferencia, ¿no? Digamos 5 joules de energía. Pero miren ahora productos es mayor de 5 joules, digamos que es, digamos, no sé, 7 joules de energía. Estamos viendo que la energía de productos, ¿cierto? Es mayor que la energía de reactante, ¿no? Es mayor. Cuando la energía de producto es mayor que la energía de reactante, estamos hablando de una reacción endotérmica. Gráficamente, ¿cómo me doy cuenta? El bracito de productos está más alto que el bracito de reactantes. Igual se va a cumplir esto de la energía de activación. Siempre va a ser una diferencia de energía de complejo activado menos energía de reactante. Eso no cambia. La reacción puede ser exotérmica o endotérmica. La energía de activación siempre va a ser el valor del complejo activado, digamos que aquí sea, no sé, 40 joules. Entonces, la energía de activación será complejo activado 40 joules, menos energía de reactantes, que hemos puesto 5 joules. Entonces la energía de activación positiva, siempre es positiva, será 35 joules. Es la mínima energía que deben ganar los reactantes para llegar a formar complejo activado, de 40 joules. ¿Listo? Bien, en toda reacción entonces se cumple que la energía de reacción o entalpía va a ser igual a energía de productos menos energía de reactantes. Con números, ¿cuánto es la energía de productos? 7 joules. 7 joules. ¿Cuánto es la energía de reactantes? 5 joules. Esa es la energía de reacción. Independientemente de cuánto nos ha salido, el signo es lo que interesa acá. Positivo, no se escribe positivo, 2 joules. Es endotérmica. Gana calor. Cuando forma productos, gana calor. Espero que se haya entendido. ¿Listo? Sigamos avanzando entonces. Si no hay preguntas, será que todos lo están entendiendo, ¿verdad? Si hay preguntas, toman el micro y dicen, profesora, esto, repita o no entendí esto. Entonces ya hemos visto una reacción endotérmica. Vamos ahora a ver un ejercicio, ¿no? Un ejercicio. Pues me dicen, la figura siguiente muestra el diagrama de la energía potencial para la descomposición del peróxido de hidrógeno, bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, peróxido de hidrógeno, ¿no? Digamos que es gaseoso o líquido, se está descomponiendo por acción de la luz, se descompone en agua más oxígeno, ¿no? Digamos que el oxígeno es gaseoso, de repente también es gaseoso, ya está. Entonces, no me interesa mucho plantear bien la ecuación, ya pasaron esas semanas donde podía plantear una ecuación correctamente, ¿cierto? Balancearla, ¿cierto? Balanceando, esto era 2 hidrógenos, acá sería un medio, ¿no? A ver, 2 y 1, 3, y acá es 12, entonces balanceamos, ¿cierto? Entonces balanceo, esto tendría que ser un medio, entonces si es un medio, esto es 2,
y esto es 1, balance. Bueno, aquí ya eso no interesa tanto, me está interesando ver que estos son reactantes, ahí está, y la energía de reactantes es 280 joules. Veo que la energía de productos es menor que la energía de reactantes. Es una reacción exotérmica. Se está liberando calor. La energía de productos es menor que la energía de reactantes. ¿Listo? Puedo identificar la línea que me dice quién es la energía de activación, desde que son reactantes hasta que llega a la cima de la montaña, al complejo activado. Esta es la energía de activación. Y que numéricamente esa energía de activación será igual a, me dan el dato de complejo activado, me dicen que es 430, ¿no? Entonces, energía de complejo activado menos energía de reactante. Energía de activación será 430 menos energía de reactante 280. O sea, la energía de activación nos sale 150, ¿no? Joules de energía. Listo. ¿Puedo hallar la energía de reacción? Sí, la energía de reacción es una diferencia entre la energía de productos menos la energía de reactante. Entonces, energía de reacción, ¿cuánto es de producto? Me lo están dando. 120 joules. Menos la energía de reactante, 280 joules. ¿Cuánto me sale? Negativo, ¿cierto? ¿Cuánto me sale? Sale menos 160 joules. Este signo nada más ya me va diciendo que esa es una reacción exotérmica. Ya lo había visto visual, ¿no? Valga la redundancia, visualmente, porque la energía de productos es menor, exotérmica. Delta de H o entalpía negativa. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto vale la energía de activación para esta reacción? ¿Cuánto vale la energía de activación? Ya hemos visto, 150 joules. ¿Se trata de una reacción endotérmica o exotérmica? Exotérmica, pues ya hemos visto el calor de reacción, ¿no? 160 joules. Espero que se haya entendido, pasamos a mecanismos de reacción. Hemos dicho que mecanismos son las etapas o conjunto de etapas, los pasos en las que transcurre una reacción, ¿no? Las reacciones que ocurren en una sola etapa se llaman reacciones sencillas. ¿Listo? En cambio, las que ocurren en 2 o más etapas se llaman reacciones complejas, ¿no? A veces me dicen en el enunciado, es una reacción sencilla. Me está diciendo, hey, una sola etapa. O a veces en el enunciado me dicen, es una reacción compleja. Entonces me están dando ya la información de que es compleja. O de repente no me dicen que es compleja, pero me dice que se realiza en 2 o más etapas. Está diciéndome lo mismo, ¿no? Está dándome la información de que es compleja. Bien, vamos primero a hablar de una reacción sencilla. En primer lugar, ¿qué cosa es mecanismo de reacción? ¿No? Ya hemos dicho que son las etapas y me permiten expresar la ley de velocidad. Cuando yo tengo una reacción sencilla, de lo único que me debo preocupar es del balance de la reacción. Si yo no balanceo la reacción, no voy a poder expresar correctamente la ley de velocidad de reacción. ¿Qué cosa es la ley de velocidad de reacción? Es una expresión matemática, ¿listo? Que me va diciendo cómo se relacionan los reactantes, ¿no? Es una constante de velocidad multiplicada por cuando es una reacción sencilla, entran todos los reactantes, en este caso, hidróxido de sodio y ácido bromídrico, ¿no? Ácido bromídrico, ¿no? Donde el coeficiente pasa a ser el exponente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no se escribe, pero es 1, es 1. Si esto hubiese sido 2, por ejemplo, entonces este coeficiente 2 pasaba acá a ser 2. ¿Estamos claros? Perdón, los coeficientes pasan a ser exponentes. En este caso no, es así. Entonces yo puedo, una vez que expreso la ley de velocidad de esta reacción sencilla, puedo decir que el orden parcial del reactante hidróxido de sodio es 1, o es de primer orden. Hídrico es el exponente, el orden parcial
es el exponente. Y puedo decir que el orden total de la reacción es 2, porque sumo los órdenes parciales, ¿no? 1 más 1, el orden. Eso es lo que puedo hacer con una reacción sencilla, ¿no? La ley de velocidad, ¿no? Muchas veces esto se determina en el laboratorio, ¿no? El orden parcial de los reactantes. Manteniendo una temperatura constante, ¿no? Se va duplicando la concentración de cada reactante y se va viendo cuál es el valor de la, ¿no? De la velocidad de reacción, ¿no? Como la temperatura no cambia, porque va a ser la misma, mientras no cambie la temperatura, la constante de velocidad se mantiene, voy variando las cosas, por ejemplo, voy duplicando y veo qué velocidad sale. Duplico o cuadruplico, entonces voy poniéndole. Al final, numéricamente determino cuándo vale este exponente, ¿no? 2, 3, 4, en fin. Eso es una reacción sencilla, entonces, ¿no? Vamos a ver ahora entonces, ¿no? Una reacción compleja. En una reacción compleja, la característica es que se realiza en varias etapas. ¿Listo? Pueden ser, acá me están poniendo 2, pueden ser 3, 4 etapas. Y una de ellas es la más lenta. Siempre la etapa lenta me da la ley de velocidad, ¿no? Una reacción sencilla, ¿no? No tiene intermediarios, una compleja sí. ¿Qué cosa es un intermediario? Un intermediario es una especie, ¿no? Puede ser un átomo, un ion, una molécula, que aparece en una etapa previa. Ojo, aparece como producto en una etapa, y en una etapa, digamos, previa, y en la siguiente etapa, o en la posterior etapa, ¿no? Aparece como reactante, se consume. Por ejemplo, acá ven, miren, este aparece como producto en esta etapa previa, y en la siguiente, o en la posterior, ¿no? En la siguiente o en la subsiguiente, aparece como reactante. Este es un intermediario. Entonces, un intermediario es una especie que aparece como producto en una etapa previa y aparece como reactante en una etapa posterior. Puede ser inmediata posterior o subsiguiente. El asunto es que se consumen. Entonces, de tal manera que cuando yo sume miembro a miembro, estas no aparecen, se anularon. Sumando miembro a miembro, N2O más N2O, 2N2O. Flechita, nitrógeno más nitrógeno, 2 nitrógenos. Oxígeno, ya está. He sumado miembro a miembro, he tenido la reacción, que muchas veces le llamamos reacción global, ¿no? Y ahí no aparece el intermediario, ¿eh? No aparece el intermediario. Entonces, es una característica de la reacción compleja tener intermediarios. Y la ley ya no va a salir del balanceo, ya ni me preocupo de repente de balancear, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley sale de la etapa lenta. O me dan la ley o yo la puedo obtener de la etapa lenta. Por ejemplo acá, ley de velocidad para esta reacción compleja. Entonces yo voy a decir velocidad de reacción es igual a una constante de velocidad en la etapa compleja, perdón, en la etapa lenta, solo tiene este reactante que está afectado a este exponente, ¿no? Es como si fuera una reacción sencilla en esa etapa, esa es la que se considera. Y vemos que esto es 1, ¿no? Entonces digo, ¿es una reacción? Marque verdaderos falsos. ¿Es una reacción compleja? Sí, es compleja porque veo 2 etapas. ¿El intermediario es el oxígeno monotómico? Sí, el intermediario es este, porque desaparece la reacción. ¿Su reacción global? Sumo, sí, miembro a miembro, y ya, sí. ¿Qué más puedo decir? El orden parcial de la reacción es de primer orden y también coincide con el orden total, ¿no? Es una reacción global de primer orden, ¿no? Es una reacción, puedo poner reacción compleja, es una reacción compleja de primer orden, de orden 1 o de primer orden. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con lo que es una reacción compleja. O me dan la ley, ¿no? Y si me dan la ley, yo tengo que cumplir que esa es su ley, ¿no? Ya la han determinado experimentalmente. O yo la puedo obtener si me dan la información de etapa lenta, quién es la etapa lenta, ¿no? Y además veo que tiene intermediarios. ¿Listo? Bien, vamos entonces ahora a hablar de velocidad de reacción. Yo tengo reactantes y productos. Digamos,
digamos, ¿no? Teníamos, a ver, hidrógeno, ¿no? Hidrógeno gaseoso, más yodo gaseoso, así iniciamos, ¿no? Con esta reacción. Y tenemos que se forma yoduro de hidrógeno gaseoso. Listo. Entonces, si nosotros analizamos cómo va variando la concentración de este reactante o la concentración de este producto a lo largo del tiempo, es expresar la velocidad de reacción, no la ley de velocidad, sino la velocidad de reacción, ¿no? La ley de velocidad es una expresión matemática, ¿no? La velocidad no. La velocidad es cómo varía la concentración. Entonces, por ejemplo, en celeste, en la línea celeste, me está representando cómo varía la concentración de reactantes. En un sistema de coordenadas se ha puesto en el eje de la Y la concentración mol por litro, o sea, la concentración molar, ¿no? Siempre va molar, no va otra unidad de concentración que no sea molar, ¿no? No va normal, no va porcentaje masa, porcentaje volumen, molar, mol por litro. Y si a mí no me dieran la concentración molar, sino me dicen, hay 8 mol de hidrógeno en un volumen de 2 litros, entonces yo debo decir, la molaridad será 8 mol sobre volumen 2 litros. Entonces recién me sale 4 molar. Esto sí lo pongo acá. La gráfica sería acá, por ejemplo, vamos a poner que esto sea 5 molar, esto sea 4 molar, esto sea 3 molar, 2 molar. Es lo que quiero que quede claro. Y como unidad de tiempo, bueno, puede ser el segundo, o pueden ser los minutos, o pueden ser las horas. La unidad de tiempo sí puede cambiar. Depende de la reacción, ¿no? O pueden ser los años. Por ejemplo, si yo quiero expresar, estoy estudiando la cinética y la reacción se lleva a cabo violentamente. Por ejemplo, la explosión del gas propano. De repente, pues, horas no es una unidad adecuada, ¿no? Mucho menos años. En minutos, de repente microsegundos, ¿no? O milisegundos, ¿no? Entonces, o de repente quiero expresar la cinética de la reacción, de la descomposición de la capa de ozono. Entonces, pues poner minutos, horas, no es adecuado, serían años o siglos, ¿cierto? Bien, entonces, la unidad de tiempo depende del tipo de reacción. Pero sigamos acá, veamos. Entonces, el reactante, vamos a poner en el tiempo cero, ¿cuánto de reactante hay? Pues todo es reactante, todavía es la máxima, ¿no? Es la concentración inicial de los reactantes. Es que recién van a colisionar, recién van a ganar energía de activación, recién van a formar complejo activado, no hay nada de productos, todo es reactantes. Pero pasan, digamos, 20 segundos o 30 segundos, ¿eh? Entonces ahora la concentración de reactantes disminuye. Pasan 40 segundos o 50 segundos, el reactante ha disminuido más su concentración. Pasan 80 segundos, la concentración de reactante ha disminuido más. Conforme pasa el tiempo, la concentración de reactante va disminuyendo. Caso contrario es en los productos, ¿no? Empieza en el tiempo cero, cero, no hay nada de productos. Pero llega un momento en que en el tiempo, digamos, vamos a ponerlo por acá, ¿no? En el tiempo 25 puede tener esta concentración, o en este tiempo puede tener esta concentración. Va aumentando la concentración conforme pasa el tiempo. Llega un momento en que van a estar en equilibrio, ¿no? Pero ahorita estamos estudiando la velocidad instantánea, se llama, o sea, cómo es la velocidad de reacción, ¿no? No en este, todavía no estudiamos en esto, en la siguiente parte vamos a estudiar, ¿no? En la velocidad de productos con la velocidad de reactantes se mantienen constantes, se igualan. Entonces, aquí ya hablamos de equilibrio químico. Pero lo que estamos viendo aquí en este momento es la velocidad de reacción, la cinética, ¿no? La velocidad de reacción. Bien, entonces, hemos visto cómo está variando reactantes y productos, ¿cierto? Y cómo reactantes tiene, ¿no? Reactante tiene una pendiente negativa porque va disminuyendo a lo largo del tiempo, mientras que el producto tiene una pendiente positiva. Entonces yo puedo expresar la velocidad, es como si fuera una moneda, entonces un grupo ve por el lado de cara y el otro grupo observa la moneda por el lado de sello. Es la misma moneda. Igual es esto de la velocidad. Si yo lo expreso en función de productos, es la variación de la concentración de productos, ¿no? Digamos. A ver,
digamos, yo quiero expresar en el tiempo, vamos a suponer, que no sea 0, sino digamos de 30, ahí está, de 30 segundos hasta 50 segundos, ¿no? Quiero en ese lapso de tiempo, quiero saber cómo es la concentración de lo inicial. En 50 segundos, digamos que es, digamos, ¿cuánto le ponemos? 5 molar, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción, ¿no? Es una variación de la concentración de productos. ¿Cuánto es el producto inicial? El final, perdón, es como decir T sub 2, final, T sub 2, ¿no? A 50 segundos es, ¿cuánto? Inicial es 30, final a 50 segundos es 5 molar. Entonces, final primero, 5 molar. Siempre se pone final menos inicial. Inicial, 3 molar. El tiempo, ¿cuánto es el tiempo? De 50 segundos, que es el final, menos 30 segundos, que es el inicial, sería 20 segundos, ¿cierto? Entonces, esto sería 5 molar menos 3 molar, sería 2 molar. 50 segundos menos 30 segundos, salió 20 segundos. Entonces, la velocidad será 0,1 molar por segundo, o lo que es lo mismo, 0,1 molar por segundo a la menos 1. He expresado la velocidad en función al producto, ¿no? Cómo está variando la concentración del producto con respecto al tiempo. Igual puedo hacer si hablo de reactantes. Variación de la concentración de reactantes, reactante final menos reacción en el tiempo final menos en el tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Pero le tengo que poner negativo porque la pendiente es negativa, ¿no? Entonces, negativo, ¿no? Va desapareciendo el producto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos varios reactantes y varios productos. Y a diferencia del que hemos analizado, hay solamente coeficiente 1. ¿Qué pasa si tenemos que los coeficientes son diferentes, digamos, ¿no? O sea, para este reactante el coeficiente es A, que puede ser 1 o 4 aquí, o 2 acá y 3 acá, ¿no? Son coeficientes. ¿Cómo se expresa la velocidad? Igual A y B son reactantes y C y D son productos. Lo podemos expresar en función de reactantes o en función de productos. Si es en función a reactantes, el coeficiente pasa aquí a multiplicar la variación del tiempo. ¿Listo? Y la concentración de A ya sabemos que es concentración del reactante A en el tiempo final menos concentración del reactante A en el tiempo inicial, ¿no? Siempre molar, concentración molar. Y le ponemos el signo negativo porque es reactante. Igual hacemos para B. B final menos B inicial con respecto al tiempo. El coeficiente de B pasa a multiplicar acá. Cuando son productos es positivo, ya no. ¿Por qué? Porque son productos. Pero igual es la variación de concentración final del producto C en el tiempo final menos variación de concentración del producto en el tiempo inicial. Ese es delta de C. El coeficiente pasa a multiplicar T final menos T inicial. Igual para el producto D, ¿no? Positivo porque son productos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá, nos piden expresar la velocidad. Lo primero que tenemos que hacer es balancear. Ya veo que está balanceado, ¿no? Entonces digo, este es reactante. Entonces será variación de la concentración de este reactante con respecto al tiempo. Y le antepongo el signo negativo porque es un reactante. Será igual a la misma, tendrá la misma velocidad el reactante oxígeno. Y le pongo 3 porque el coeficiente es 3 en la variación de tiempo, y acá variación de la concentración de oxígeno final menos inicial, ¿no? Eso ya lo hemos visto, la variación. Cuando es producto, es positivo, ¿eh? No le ponemos el signo. Se sobreentiende que es positivo. El coeficiente es 1, entonces viene acá 1. Aquí es 3, el coeficiente es 3, ¿no? Y siempre va a ser concentración final menos inicial, ¿no? El producto final, concentración de este producto en el tiempo final, o tiempo 2, menos variación de la concentración de este producto en el tiempo inicial, ¿no? Esa variación de concentración la estamos representando aquí. Listo. Vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿ven? Me dan, lo primero sonrío, porque me están dando la concentración molar.
Ya no tengo que hallar la molaridad. Me dicen en los 100 primeros segundos, o sea, desde 0 hasta 100. O sea, esto es inicial y esto es final. Me dan las concentraciones del reactante. Lo primero que hago es expresar la velocidad de reacción, ¿no? Para este reactante. Veo que su coeficiente es 1, entonces pongo variación de la concentración del bromo, ¿cierto? Con respecto al tiempo, pero es negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un reactante. Entonces, velocidad de reacción será concentración final, acá es 1, ¿no? Porque el coeficiente es 1. Final, ¿cuánto es el final del bromo? 0,009 molar. ¿Cuánto es inicial? 0,012 molar. Entre el tiempo es final menos inicial, 100 final menos 0 inicial, ¿no? Ejecuto y tengo la velocidad de reacción, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las unidades de velocidad de reacción? Molar por segundo, o lo que es lo mismo, molar por segundo a la menos 1. ¿Listo? Bien. Entonces, miren, este me sale negativo, ¿no? 0,0012, 0,003 negativo. Con este negativo, al final, ¿no? Numéricamente es positivo, ¿no? Sería 0,03 entre 100, o sea, 3 por 10 a la menos 2 por 10 al cuadrado sería 3 por 10 a la menos 4, ¿no? Molar por segundo a la menos. Listo. Vamos entonces ahora a seguir avanzando en la teoría. ¿Listo? Factores que afectan la velocidad de una reacción. Los reactantes pueden presentarse en cualquier estado de agregación, sólidos, líquidos o gaseosos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el gas tiene que reaccionar con un reactante gaseoso, tiene que reaccionar con un reactante líquido? En esta interfase gas-líquido se produce la reacción. ¿Qué pasa si un líquido reacciona con un sólido? En la interfaz, el sólido-líquido o líquido-sólido, se produce la reacción, ¿no? La reacción se produce en la interfase. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos que un sólido va a reaccionar con un líquido, pero este sólido pues tiene un gran volumen, ¿no? Digamos, ¿no? Tengo una tableta, ¿no? Una tableta de esas que nosotros utilizamos como efervescente, ¿no? Entonces ahí está el agua, ahí está la tableta. Entonces el contacto del agua con la superficie de la tableta, ¿no? Líquido sólido. En esa interfase se produce la reacción, ¿no? Tenemos que esperar que termine de digregarse toda la tableta para poderlo tomar. ¿Cuánto nos tomó? 40 segundos. ¿Por qué? Porque la tableta era un sólido, ¿no? El contacto solamente era entre la superficie del sólido y el agua, si fuera el agua, ¿no? En este caso. Pero ¿qué pasa si yo ahora, en las mismas condiciones, todo igualito, ¿no? Misma temperatura y todo, yo ahora muelo esa tableta, le hago polvo, es decir, aumento el área de contacto, el área superficial, la disgrego. Entonces ahora, reactante sólido con el reactante líquido están en mayor contacto. Entonces, lo que me tomaba 40 segundos, ahora me toma, por ejemplo, 5 segundos. ¿Por qué? Porque aumentó el área de contacto entre los reactantes. Eso es lo que me está explicando acá, ¿ven? Entran en mayor contacto. Lo que se llama, en términos técnicos, aumenta el área superficial, ¿no? Creo que se haya entendido, seguimos avanzando. ¿Qué factores afectan la velocidad de reacción? Los factores que afectan la velocidad de reacción son la concentración, uno de ellos, ¿no? Primero, la concentración. ¿Por qué la concentración afectará la velocidad de reacción? Imaginemos en este caso uno, en que tenemos solamente estos reactantes que colisionen y que encima tengan colisión efectiva, es decir, orientación adecuada para que formen enlaces lentos, ¿cierto? Esperar que colisione uno con otro. Entonces, la proporción de colisión efectiva también es poquita. Pero, ¿qué pasa si aumentamos más reactantes? Entonces colisionan, hay mayor frecuencia de colisiones y entonces aumentará la frecuencia de colisiones efectivas. Si aumenta colisiones efectivas, aumenta la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, podemos decir que, ¿no?
¿Qué pasa con la temperatura? Tenemos una reacción que, digamos, se está llevando a cabo vamos a ver, a 40 Celsius, ¿no? En realidad se ve en Kelvin, pero digamos que lo estoy poniendo así en Celsius, 40 Celsius. ¿Listo? Entonces, esperar que están en movimiento, obviamente, a esa temperatura, se encuentran en movimiento, que colisionen y que producto de esa colisión haya una colisión efectiva. Bueno, la reacción de repente es lenta, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora simplemente le aumentamos 10 Celsius? O sea, la temperatura ahora es 50 Celsius. Va a colisionar, ¿no? Se mueven con más fuerza, colisionan mayor número de moléculas reactantes, entonces la frecuencia de colisiones efectivas también aumenta. Por lo tanto, la velocidad aumenta. Vamos a suponer, por ejemplo, que la velocidad en este caso 1 sea, digamos, 5 molar por segundo. Pero le aumentamos la temperatura a 50 y entonces ahora tenemos que 15 molar por segundo a la menos 1. Efectivamente, ¿no? Se ha demostrado que cuando solamente se incrementa en 10 Celsius la temperatura, la velocidad se duplica o se triplica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir, ¿no? En realidad eso se expresa con una ecuación que es la ecuación de Arrhenius, que no la necesitamos. Acá necesitamos entender el concepto y podemos decir que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Aumenta la concentración de reactantes, aumenta la velocidad de reacción. Disminuye la concentración de reactantes, disminuye la velocidad de reacción. Disminuye la temperatura, disminuye la velocidad de reacción. ¿Estamos claros? Espero que sí se esté entendiendo. Esta silueta ya la conocemos, ¿no? Reactantes comienzan a ganar la energía de activación. Está lo que hemos pintado, lo que estaba en línea naranja es lo que hemos analizado. Ahí está su energía de activación, ¿cierto? ¿Qué pasa si a esa reacción que habíamos visto, ¿no?, le agregamos un catalizador? Miren lo que es el catalizador. Miren ahora, esta es la energía de activación, digamos, inicial, normal, sin catalizador. Le agregamos un catalizador y ¿qué cosa ha hecho ese catalizador? Ha disminuido la energía de activación. Si antes tenían que llegar, digamos, hasta, digamos, 40 joules de energía, digamos, ¿no? Hasta 40 joules de energía. Ahora con catalizador solamente deben llegar, digamos, a 20 joules de energía. Entonces, muchas moléculas reactantes van a llegar más rápido a la montaña, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, estamos viendo que un catalizador disminuye, voy a escribirlo con letras, disminuye la energía de activación. Si disminuye la energía de activación, por lo tanto, aumenta la velocidad de reacción. ¿Listo? Porque ahora, pues, para llegar a complejo activado, ¿cierto? Se ha menorado el complejo activado, ¿no? En buena cuenta, lo que ha hecho es que la energía de activación es la que ha disminuido, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un catalizador. Si fuera un inhibidor, miren, vamos a suponer, entonces siempre repitiendo acá, la reacción puede ser exotérmica o endotérmica, eso no interesa. Interesa que la energía de activación sin catalizador, en ese caso decimos que aumenta la velocidad de reacción, se hace más rápida. ¿Listo? ¿Qué pasaría si a esa reacción, o a esa o a otra, tenemos lo siguiente, miren ustedes? Es decir, ¿no? Aquí está un catalizador, ¿no? Una reacción normal, digamos, ahí está su energía de activación, digamos, 25 joules de energía, para llegar al complejo activado, que era, digamos, 40 joules de energía. Pero ahora hay una sustancia, la concentración de reactantes no cambia, la de productos tampoco, eso no se entera. Pero si es exo, seguirá siendo exo, si es endo, seguirá siendo endotérmica. Pero miren ahora lo que ha causado esto. Miren ahora dónde se ha formado este complejo activado. Se ha formado aquí. Digamos, ahora, ¿no?, se necesita llegar hasta 60 joules de energía. En otras palabras, la energía de activación para llegar hasta ahí aumenta, ¿no? Si antes era 25 joules, ahora ¿cuánto será? ¿No? Más, ¿no? Depende de cuánto de energía reactante tenemos.
Digamos que ahora es, no sé, 35 joules de energía. Es decir, cuando la energía de activación aumenta, la velocidad de reacción disminuye. Ahora necesita la velocidad de reacción disminuye, ¿no? Necesita, pues, ¿quiénes van a llegar a esta montaña donde es 61? Pocos llegan a Tigre, ¿no? Pocos llegan al Himalaya, ¿no? ¿Por qué? Porque la cima de la montaña es mucho más grande, ¿no? Pero de repente si tenemos, no sé, el Cerro San Cristóbal, sí podemos llegar. Muchos, ¿no? Digo, no sé yo ya, pero es más factible llegar. Digamos que así es esto de complejo activado, ¿no? Cuanto más energía de activación se necesite para llegar a complejo activado, más lenta es la reacción. Cuanto menos energía de activación se necesite para llegar a complejo activado, ¿no? Más rápida es la reacción. ¿Quién logra eso? Un catalizador. ¿Quién logra agrandar la energía de activación? Un inhibidor. A este se le llama inhibidor. Un inhibidor. ¿Estamos claros? Bien. Seguimos avanzando entonces. Activador. Ahora, si a uno se le dice inhibidor, al otro se le debería decir activador, ¿no es cierto? Pero no sé, en términos pues de termodinámicos o de traducción de los textos del inglés, al que disminuye la energía de activación se le llama catalizador, y al que aumenta la energía de activación se le llama inhibidor. Eso es lo que queda oficialmente. Ya los mecanismos de reacción ya lo hemos estudiado, ¿no? Hemos dicho una reacción puede ser sencilla o compleja. En este caso es compleja, ¿cierto? Porque tiene dos etapas. Aunque no me lo digan, ya sé que es compleja, ¿cierto? Vamos a identificar, ¿no?, al intermediario. Intermediario es aquel que aparece en una etapa como producto y luego en la siguiente como reactante. Acá veo que este aparece como producto y luego ese es un inhibidor. Cuando sumemos miembro a miembro, a ver, sumemos peróxido más peróxido, serían dos peróxidos. Este bromuro, ¿cierto? Aparece acá. Y este ya se canceló. Acá agua más agua, dos agua, ¿cierto? Acá le faltaría, ¿cierto? No, se está cancelando, ¿no? Se cancela. Acá está dos agua. Este es agua. Entonces, aquí sería dos, ¿no es cierto? A ver, si sumamos miembro a miembro. ¿No? H2O más H2O, ¿no serían 2H2O? Le falta su 2H2O. Oxígeno, ahí está un oxígeno. Y observen, miren este. Aparece aquí y aparece acá intacto. Intacto, ¿no? No se ha transformado. ¿Por qué? Porque es un catalizador. No lo puedo confundir con un inhibidor. Un catalizador aparece como reactante intacto y aparece como producto intacto en la reacción global. En cambio, un inhibidor jamás sale a la luz, por así decirlo. Se consume al interior. Eso es inhibidor. Espero que se haya entendido, o perdón, intermediario, no intermediario, intermediario. El catalizador, bueno, es el bromuro, ¿listo? La reacción global ya la hemos visto. Puedo hallar la ley, a ver, expresemos la ley de velocidad. Ley de velocidad de reacción. ¿Será igual a qué? Velocidad de reacción, o sea, matemáticamente, es de la etapa lenta. ¿Cuál es la etapa lenta? El H2O2. Este no, porque era el catalizador. ¿Listo? Bien. ¿A qué orden? ¿Cuál es el orden parcial? En este caso, coincidentemente también es uno. Puede ser dos, tres, ¿ah? No, aquí, coincidentemente, uno. ¿No? No siempre va a ser de primer orden. Puede ser de segundo orden, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos visto la ley de velocidad, ¿no? Estos alfa y beta son los órdenes parciales de la reacción. ¿Listo? Y sumando esos exponentes nos sale el orden total de la reacción, ¿no? Podemos tener, ya sabemos que, ¿cierto? En una reacción sencilla, balanceamos y los coeficientes pasan a ser exponentes. Cuando hay una reacción sencilla, entonces, simplemente nos preocupamos de balancear. También podemos tener constante de velocidad, que despejando será velocidad de reacción sobre la concentración de reactante A con respecto a la constante del B, ¿cierto? Entonces, con unidades, por ejemplo, vamos a suponer que la velocidad de reacción sea, a ver, 8 molar
por segundo a la menos 1. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Y que la concentración de A sea 2 molar. Y la concentración de B también sea, pues, sea 1 molar, ¿no? De repente esto es 1 molar, ¿no? Como es sencilla, el coeficiente pasa a ser exponente, de repente es al cuadrado, ¿no? ¿O no? El asunto es que ejecutamos. Si es al cuadrado, pues tendría que poner 1 al cuadrado, molar al cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que aquí sea A, sea, pues, hemos dicho que es 2 molar. Y B sea 1 molar. Que este coeficiente, el coeficiente de A es 1, su concentración es 2 molar. De este B, la concentración es 2, B es 2, y su concentración es 1 molar. ¿Ven? No confundir coeficiente con concentración, aquí no es esto, como alguna vez hemos visto en moles, cuando hacíamos lo que llamamos coeficientes estequiométricos, ¿no? Siguen siendo coeficientes estequiométricos, pero concentración es cosa diferente. Y acá lo estoy poniendo, miren. Coeficiente 1A más 2B me está dando producto. Eso es lo que estoy poniendo. Entonces, la constante de velocidad, suponiendo que esta constante me dan el valor, o la velocidad de reacción, me dicen que es 8 molar por segundo, yo quiero hallar esa constante. Entonces, despejo, ¿no? Constante será velocidad de reacción sobre la concentración de A, pero la concentración de A es 2 molar a la 1, porque su coeficiente es 1. En cambio, de B es 1 molar, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque el coeficiente es 2, me lo está diciendo acá, es 2. Entonces, la constante de velocidad será igual a 8 molar por segundo a la menos 1 sobre 2 molar por 1 molar al cuadrado. Ejecutando, será igual a 8 entre 2, 4. Acá 1 más 2, 3, ¿cierto? 4 molar a la menos 2, segundo a la menos 1. ¿No? O sea, estoy ejecutando. Eso es lo que me dice acá, ¿ven? Que las unidades de la constante van a ser, pues, para molaridad, ¿no? Resto, esta que es 1, menos la de los, sumando 1 más 2, 3, ¿no? Sumando la de los exponentes. Y ahí está el valor de la constante. Bien, vamos ahora a hablar de el mecanismo. Ya hemos visto, ya esto ya repite y repite lo mismo. La ley de velocidad será la constante de velocidad, es de primer orden, ¿cierto? Siempre la etapa lenta. Si hay 3 etapas, busco la etapa lenta y esa es la... Aquí coincidentemente siempre es la primera etapa, no siempre. La etapa lenta puede estar justo al último. Busco la palabra lenta. ¿No? Listo. Es más. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. No, acá nomás. Vamos a suponer que no me dan esto y justamente me dicen, completa el espacio. ¿Será lenta o rápida? Completa el espacio. ¿Será lenta o rápida? Pero me dan la ley. Eso sí me lo dan como dato, ¿no? Entonces yo busco la ley, ¿a qué etapa coincide? ¿No? Entonces, yo digo, coincide con esta etapa, ¿cierto? Entonces, esa es la etapa lenta. ¿Ven? ¿Por qué? Porque coincide su ley de velocidad. ¿Ven? Digamos que... ¿no? Ya. Equilibrio químico, entonces. Es la ley, es el estado dinámico en el cual las velocidades se igualan. La velocidad directa se iguala a la inversa. Primero, ¿qué cosa es velocidad directa? La velocidad directa es la izquierda a derecha. Esta es la velocidad directa, ¿no? Sí, vamos a llamarla velocidad directa. Directa, ¿no? Tiene una constante de velocidad. Vamos a llamarle constante de velocidad directa. Mientras que la velocidad inversa, ahora consideramos a estos reactantes productos. De la masa. Entonces, yo puedo poner la constante de velocidad multiplicada por la concentración del reactante A y multiplicada por la concentración del reactante A, ¿cierto? Esta constante es la constante de velocidad directa. También puedo plantear la velocidad de reacción inversa. Y voy a decir igual a una constante de velocidad inversa, no son iguales,
multiplicada por la concentración, en este caso el reactante sería C, y el otro reactante sería D. ¿Por qué hablo de equilibrio? ¿Por qué se habla de equilibrio? Se habla de equilibrio porque estas dos velocidades se igualan. Cuando la velocidad de reacción directa se iguala a la velocidad de reacción inversa, en ese momento se habla de equilibrio. Y eso ocurre a una temperatura determinada, ¿no? No necesito conocer el valor, sé que es una temperatura. Mientras no cambie la temperatura, yo no cambio de equilibrio, ¿no? Vamos a verlo con ejemplos, si no, no vamos a poder entender. Vamos a ver acá, ¿no? Entonces, una vez que he entendido cómo se plantea la velocidad directa y la velocidad inversa, y se igualan las dos velocidades, entonces K1 y K2, K inversa y K directa, se reemplazan por la constante. La constante de equilibrio me está representando a esas dos constantes. Entonces, constante de equilibrio, ya no tengo necesidad de poner K1 y K2, ya están representadas en la constante de equilibrio. Ya no necesito ponerlos. Aquí he puesto productos, la constante de equilibrio nada más, yo buscaré producto, concentración de producto, en este caso, el producto es C por el producto D, sobre reactante A y reactante B. Es la constante de equilibrio. La inversa sería, y habría la notación a la menos 1, es la inversa. Si me expresa la constante de equilibrio inversa, ahí sí, ¿cuál tendría que poner primero? Para la inversa, el reactante primero sería, el producto sería AB, ¿cierto? Y el reactante ahí es diferente. ¿Listo? Bien. Vamos a seguir conociendo a este valor de constante. Entonces, la constante de equilibrio, para expresar la constante de equilibrio, lo primero que tengo que hacer es balance. No puedo expresar una constante si no he balanceado primero balance. Por eso me salen los coeficientes del balance, ¿no? Que lo llamamos coeficientes estequiométricos. Entonces, una vez que tengo balanceado, yo puedo expresar la constante de equilibrio. ¿A qué cosa es igual? La constante de equilibrio se puede expresar bajo dos modalidades. Constante en función de las concentraciones y constante en función de las presiones parciales. Kp se llama por ello. Entonces, en función de las concentraciones, yo voy a expresar la concentración molar del producto C elevado a su coeficiente como exponente. Igual para el producto D, ¿no? El coeficiente, ¿no? Igual para el reactante A. Y siempre la constante de equilibrio es producto sobre reactantes. Producto sobre reactantes. Concentración de productos sobre concentración de reactantes. ¿Listo? Eso es la constante. Y Kp viene a ser las presiones productos y reactantes. ¿Qué se reemplaza a C y a D? Quiere decir que esto es gaseoso, esto es gaseoso, esto es gaseoso, y esto, si no, no ejercería presión, no hablaría de Kp. Kp es la presión parcial del producto C, ¿no? Presión parcial de C, elevado a la C, por presión parcial de D, elevado a la D, sobre presión parcial del reactante A, elevado a la A, por presión parcial del reactante B, elevado a la B. ¿Listo? Vamos a suponer que este hubiese sido líquido o acuoso. No entra, pues, porque no ejerce presión, porque es acuoso, no es gaseoso, no entraría, no lo podríamos poner. ¿Listo? Solamente en Kp entran solo gaseosos. En Kc entran gaseosos y acuosos, ¿no? Los sólidos y los líquidos puros no entran. Vamos a seguir insistiendo con esto, pero por ahora, aquí primero, ¿no? Si yo conozco Kc, y no tengo las presiones parciales, pero es la misma reacción, yo puedo hallar Kp. ¿Cómo? Como ya tengo el valor de Kc, ¿no? Entonces
multiplico por R, el valor de Kc conocido, por R, por T, que es la temperatura a la que se ha alcanzado el equilibrio, expresado en Kelvin, y delta de N, que es la variación del número de moles, de reactantes y productos, ¿no? Entonces vamos a ver con ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Primero, vamos a ver qué tipo de equilibrio es. Después de que hemos balanceado, vemos, todos son gaseosos. Cuando todos son gaseosos, entra en Kc y en Kp. Ya sabemos que los coeficientes pasan a ser exponentes. Repito, gaseoso, sea producto gaseoso y reactante gaseoso, entran en Kc y en Kp. ¿Listo? Solo que en Kp, pues, es la presión parcial, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué cosa será igual la presión parcial de amoníaco? Será la fracción molar de amoníaco por la presión total. Es una mezcla este equilibrio, ¿cierto? En ese equilibrio es una mezcla donde hay reactantes y productos. ¿A qué será igual la presión parcial de nitrógeno? Presión parcial de nitrógeno será la fracción molar de nitrógeno por la presión total de toda esa mezcla, ¿no? En el equilibrio. Presión parcial del hidrógeno. ¿A qué será igual la presión parcial de hidrógeno? Será la fracción molar de hidrógeno por la presión total. No, pero no me acuerdo qué cosa es fracción molar. Fracción molar es el número de moles del componente sobre el número de moles totales. ¿Listo? Vamos a verlo con ejemplos. Bueno, acá estamos expresando Kc y Kp, y hemos dicho que cuando son gaseosos entran en Kc y en Kp. ¿Listo? Pero si es heterogéneo, ¿por qué se llama homogéneo? Porque todos están en fase gaseosa, ¿no? O pueden estar todos en estado sólido, o todos estuvieran en estado sólido, ¿no? No tienen Kc ni Kp, todo permanece constante, no tienen ni Kc ni Kp. Dicho de otra forma, solo se expresa Kc solamente, aquí lo voy a escribir mejor. Para Kc solamente entran reactantes y productos gaseosos y acuosos, o sea que podemos expresar la concentración en molar, ¿no? Sea gaseoso o acuoso, los podemos hacer. No entran los sólidos puros, no entran los líquidos puros, o sea, por ejemplo, ¿no? Mercurio líquido no entraría, ¿no? El agua pura líquida tampoco entraría. Cualquier reactante en estado líquido puro no entraría, ni sólido puro. Entonces, en Kc solamente entra o gaseoso o acuoso. Y en Kp solo entran gases, ¿no? Vamos a ver en este equilibrio heterogéneo, a ver, tenemos ahí, ¿no? Expresemos Kc primero, constante en función de las concentraciones. ¿Será igual a cuánto? Bueno, será igual a, solamente sería concentración de SO2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Concentración molar de SO2 elevado al cuadrado. Sobre la concentración de oxígeno elevado al cubo, ¿cierto? ¿Cómo sería Kp? Constante en función de las presiones. Solo entraría presión parcial del producto al cuadrado de SO2 sobre la presión parcial del reactante oxígeno elevado al cubo, o oxígeno elevado al cubo, ¿cierto? Ejemplo, que la presión parcial del SO2 sea, pues, digamos, 2 atmósferas. Que la presión parcial del oxígeno sea 1 atmósfera. Entonces, hallar Kp sería, ¿no? Presión parcial al cuadrado de sería 2 al cuadrado, atmósfera al cubo, 1 atmósfera cúbica, ¿no? Chequeo unidades y tengo, sería 4 atmósferas a la menos 1, ¿cierto? Ese sería el valor de Kp. Estoy cuidando unidades. Listo. Vámonos entonces ahora a seguir avanzando. Wow. Ya estamos ya en la hora. Pero paciencia. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan, ¿no? Si no, no es resolver por resolver. Usted el ejercicio de clase. Entonces, por ejemplo, acá. Expresa antes, ¿no? Balance. Entonces, balanceando, esto debe ser 3, ¿no es cierto?
y esto sería 2. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo sería esto? Kc sería concentración del oxígeno elevado al cubo. Si me dan 8 mol de oxígeno en un volumen de 2 litros, ¿no? Yo ejecuto, molaridad será igual a 8 mol, molaridad 4 molar, no mol, ¿no? Y acá sería la concentración molar del ozono elevado al cuadrado. También puede hallar Kp, ¿no? Constante en función de las presiones será presión parcial al cubo del oxígeno sobre la presión parcial al cuadrado del ozono. Ya están los dos. Aquí, Kc será igual a concentración de los dos, porque los dos son gaseosos, los dos entran. O sea, concentración molar de antes que nada balance, está balanceado, sí, está balanceado, a la 1, por la presión parcial del H2S, a la 1 también, el coeficiente es 1, sobre la concentración, ya no, pues, porque es sólido, los sólidos no entran, solamente entran gaseosos y acuosos. Si hubiese sido acuoso, entraba, ¿no? Kp, constante en función de las presiones, será igual a presión parcial del amoníaco por la presión parcial del H2S, ¿no? No hay reactante gaseoso. Observar, ¿no? Observar, notar que si hubiese sido, por ejemplo, hubiese sido acuoso, no gaseoso, sino acuoso, ya no entraba en Kp. ¿No? En Kp ya no hubiese entrado, ¿no? Porque era acuoso. Fijarse los estados de agregación, ¿no? ¿No? Digamos, yo tengo una constante de equilibrio, ¿no? En donde digamos, o sea, de 500 Kelvin. Mientras yo mantenga esta temperatura, ¿no? Yo voy a tener, y aquí hay constantes de equilibrio, y me sale, por ejemplo, 10. El valor de la constante me sale 10. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, puede ser que la constante de C sea 5 molar, la constante de D sea 2 molar, la concentración de A sea 1 molar y la concentración de B sea 1 molar, ¿no? O sea, tengo la concentración de C 5 molar, la concentración de D 2 molar, ¿cierto? Ya está. Entonces, cuando yo multiplico me sale 10. ¿No? Mientras yo no cambie la temperatura, de repente puede ser que ahora suba a 4 molar, porque es un equilibrio dinámico. Entre ellos van reaccionando. Entonces, ahora es 4 molar. Y de repente se mantiene en 5 molar. Y se duplicó a 2 molar, por ejemplo. 2 molar. Y se mantuvo en 1 molar, por ejemplo. Entonces, ahora yo vuelvo a multiplicar para hallar la constante. 5 por 4, 20. 20 sigue siendo 10. ¿Por qué? Porque no estoy cambiando la temperatura. Por eso es un equilibrio dinámico. Entonces, cuando yo tenga un equilibrio, voy a tener concentraciones de equilibrio. La constante no cambia mientras no cambie la temperatura. Entendido esto, entonces ahora sí podemos hablar del principio de Le Chatelier. ¿Qué dice este principio de Le Chatelier? Dice que cuando un sistema alcanzó el equilibrio y se hacen modificaciones, ¿no? Pueden haber modificaciones, el equilibrio se va a mantener siempre y cuando la temperatura no cambie. En buen lenguaje, a toda acción le corresponde una reacción de sentido contrario. Ese es el principio de Le Chatelier. A toda acción le corresponde una reacción en sentido contrario. Ejemplo, vamos a ver un primer ejemplo. ¿Qué pasa si a este equilibrio, si aumentamos o disminuimos, sea A, B, C o D, cualquiera, aumentamos, ya está balanceado, obviamente, ¿no? Está balanceado. Balance. Si aumentamos la concentración de A, de B o de
Por ejemplo, si disminuimos la concentración de B, por ejemplo, es una acción. El sistema que está en equilibrio responde. ¿Cómo? Reacción. Sentido contrario. Aumenta la concentración de B. A toda acción le corresponde una reacción de sentido contrario. Acción, reacción. La reacción la busco, la interpreto en la ecuación balanceada. ¿Qué me dice? Que se va a ir hacia el sentido de aumentar la producción de B, aumentar la concentración de B. En el sentido directo, B se consume porque pasa a ser otra cosa. En el sentido inverso, se forma B porque estos de aquí reaccionan y forman B. ¿Yo qué necesito? Que se vaya hacia formar B. Entonces se tiene que ir en este sentido. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿no?, para formar B. Y la constante no cambia. Vamos a ver otro caso rápido para que aprendan, entiendan y no haya problemas si el ejercicio lo resuelvan ustedes solitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumenta o disminuye? Cualquiera. Por ejemplo, si aumenta la concentración de C. El sistema que está en equilibrio responde. Acción, reacción. Disminución de la concentración de C, ¿no? A toda acción le corresponde una reacción de sentido contrario. La reacción la busco acá, la interpreto en la ecuación. En el sentido directo se forma C, ¿no? A partir de A y B, obviamente. Se forma D también, pero estoy analizando C nada más. Se forma C. En el sentido inverso, en la flecha de abajo, se disminuye C, porque C se consume, se transforma para formar A y B. ¿Yo qué necesito? Que se disminuya C, me voy a este sentido. El equilibrio, mejor dicho, ¿no? Se desplaza hacia ese sentido. Y K no cambia, no cambia. ¿Listo? Otro caso. Vamos a ver otro caso. Otro caso. ¿Qué pasa si modificamos las presiones? Las presiones, ¿no? Lo primero que tengo que ver es primero balancear, ver los estados de agregación. Esto es gaseoso, ¿listo? Esto es una, digamos, el coeficiente 1, este es el coeficiente 1, esto es gaseoso, este es el coeficiente 1, pero este es acuoso. Y este su coeficiente es 3. Entonces estoy viendo que en este lado hay 3 moles gaseosas, mientras que en este lado solamente hay 2 moles gaseosas. Entonces yo digo, aquí hay menor presión. ¿Por qué hay menos moles gaseosas? Menor presión. En cambio aquí hay mayor presión. ¿Por qué? Porque hay mayor moles gaseosas. Entonces cuando se vaya al sentido directo, se va a ir hacia donde haya menor presión. Pero si se va al sentido inverso, se va hacia donde haya mayor presión. Entonces analizo un caso, a ver, me dicen, ¿qué pasa si se aumenta o se disminuye cualquiera? Se disminuye la presión de todo el sistema. El sistema que está en equilibrio responde. ¿Cómo? Acción, reacción, sentido contrario. Aumenta la presión. ¿Listo? Se va hacia donde haya mayor presión. ¿Dónde hay mayor presión? Se tiene que ir al sentido inverso. ¿Entendió? A ver, ¿qué pasa si lo contrario? Si aumento la presión. El sistema que está en equilibrio responde. ¿Cómo? Yéndose hacia disminuir la presión. Acción, reacción. Esta reacción la interpreto acá. ¿Se tiene que ir hacia donde haya menor presión? Se tiene que ir a este sentido. ¿Y qué pasa si hubiesen sido las 2 moles gaseosas? Por ejemplo, 2 moles gaseosas en producto, 2 moles gaseosas en reactante. La presión no la afecta. Cambiar la presión, aumentar o disminuir la presión del sistema no la afecta, porque las moles gaseosas son las mismas. O si no hubieran moles gaseosas, tampoco la afectaría, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si hablo de volumen? Por ejemplo, ¿no? Digo, a ver, acá lo voy a poner aparte. Si aumenta el volumen, yo no puedo decir, si aumenta el volumen, el sistema que está en equilibrio responde. ¿Cómo? Disminuyendo volumen. No se pueden coger, pues, el reactor o donde el sistema, ¿no? Donde se está produciendo la reacción. Esto es un absurdo. No se puede analizar así. Pero lo puedo analizar de la siguiente manera. Me acuerdo de la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Dice que mientras no se cambie la temperatura, el volumen y la presión están en relación inversa. ¿Qué significa eso? Que si me dicen que aumenta el volumen, me están diciendo disminuye la presión. O al revés, ¿no? Si disminuye el volumen, me está diciendo que aumenta la presión. Son inversas. Entonces, en el ejercicio me decía, ¿qué pasó si aumenta el volumen? Digamos, lo pasaron a un reactor más grande.
Yo lo tenía que analizar como equivale a decir disminución de la presión, ¿no? Son inversas. Aumento de volumen significa, y lo analizo como presión acá. Como esto sería, si disminuye la presión, el sistema se va hacia donde haya mayor presión. O sea, se iría hacia donde hay mayor presión, hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, aumentar el volumen hace que se vaya hacia la izquierda. Pero lo he hacia la izquierda, acá. Este es el paréntesis. Pero lo he analizado por presión, por Boyle, no por volumen. Espero que se haya entendido. ¿Listo? Bien. Vamos entonces ahora a hablar de la última, que sería temperatura. Pero antes de temperatura vamos a hablar de que un catalizador no modifica el equilibrio. ¿Por qué? El equilibrio no se desplaza porque el catalizador aumenta la velocidad directa, pero también aumenta la velocidad inversa. Y como están en equilibrio, las dos están iguales, pues el equilibrio no se modifica. Vamos a ver la temperatura. Y para ver la temperatura yo tengo que ver si es exotérmica o tiene que haber la información, si no, no podría analizar eso. Por ejemplo, vamos a suponer que sea exotérmica o exotérmica, pongo calor acá, o endotérmica, cualquiera. No es aprenderse de memoria, es entender. Digamos que quieren exotérmica, le pongo acá. No, quieren una reacción endotérmica. Le dan la información, ¿no? Le dicen que A más B tiene un delta de H positivo. Ah, entonces le está diciendo que es endotérmica. Calor lo ponen en el lado de reactantes. Interpretan, ¿qué significa? Que para que se produzca la reacción necesita absorber calor, ¿no? En cambio, en el sentido inverso, produce calor. Es exotérmica. En el sentido directo, consume calor. En el sentido inverso, produce calor. Es exotérmica. En el sentido directo, es endotérmica. En el sentido inverso, es exotérmica. Exotérmica, ¿cómo es una reacción exotérmica? A ver, digamos que estamos en un campamento y hacemos una fogata, ¿no? Quemamos la leña, ¿no? Para tener calor, porque la temperatura, ¿no? Estamos pues a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en ese campamento. Necesitamos formar una fogata, quemar madera. Y comenzamos a sentir el calorcito de esa combustión, ¿cierto? De la madera. Es una reacción exotérmica, eleva la temperatura y nosotros comenzamos a sentir ese calor. Cuando es una reacción exotérmica, aumenta la temperatura del medio, del entorno, ¿cierto? Aumenta la temperatura del entorno, porque es exotérmica. En cambio, si vamos, por ejemplo, a un frigorífico, en donde se está produciendo una reacción con refrigerantes para que baje la temperatura, nosotros entramos a ese frigorífico y comenzamos a tener frío. ¿Por qué? Porque en una reacción endotérmica absorbe todo el calor del entorno, ¿no? Entonces comenzamos a sentir frío porque nos están absorbiendo nuestro calor corporal. En conclusión, disminuye, ¿no es cierto?, la temperatura. Cuando es exotérmica, disminuye la temperatura del entorno. Entonces, si yo entiendo esto, cualquier pregunta puedo resolver. Por ejemplo, vamos a poner un caso. ¿Qué pasa si en esta reacción, me dicen, ¿no? Si se aumenta la temperatura, el sistema que está en equilibrio responde. ¿Cómo? Disminuyendo la temperatura. Acción, reacción. Entonces, busco. En el sentido directo disminuye la temperatura, en el sentido inverso aumenta. Ya lo analicé. En el sentido, quiero que se vaya hacia disminución de temperatura. Se tiene que ir en este sentido. Al revés, caso 2. Si yo si se disminuye la temperatura del sistema. El sistema que está en equilibrio responde. ¿Cómo? Acción, reacción. Contrario, sentido contrario. Se va hacia aumento de temperatura. ¿Ve? Acción, reacción. Esta reacción la busco, la interpreto en la ecuación. En el sentido directo es endotérmica, disminuye la temperatura. En el sentido inverso es exotérmico, aumenta la temperatura. Necesito que se vaya hacia aumento de temperatura, entonces necesito que se vaya hacia este lado. Espero que se haya entendido. Y en ese caso, solo cuando varía la temperatura, casi cambia. Ejemplo, vamos a suponer, miren ustedes, nosotros hemos dicho en un ejemplo hipotético que K, que es la relación de producto, concentración de productos sobre concentración de reactantes, hipotéticamente hemos dicho, vamos a suponer que el valor de K es 10, ¿no? Ya es 10, porque hemos multiplicado concentración de productos, concentración de reactantes. Y nos salió 10, el valor de la constante. A una temperatura, pero ahora cambiamos la temperatura, por ejemplo, y si aumentamos la temperatura en esta reacción, suponiendo que fue endotérmica, y se fue hacia la derecha, ¿qué significa esto? Cuando K
se va hacia la derecha, está favoreciendo ¿qué cosa? ¿A la derecha qué significa? Que está favoreciendo formación de productos, ¿ven? A la derecha, ¿qué significa? Se está formando C y D. C y D, ¿qué significa? Producto, está aumentando el numerador. Entonces, el valor de constante aumenta. Ya no será 10, sino ahora será 100, 11, 12, 13, 100 o 1000, lo que fuera. Aumenta el valor de K. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si K, analizando acción-reacción, K se va a la izquierda? Por ejemplo, en este caso se fue a la izquierda, ¿no? Cuando elevamos la temperatura, bueno, el efecto fue irse hacia la izquierda el valor, ¿cierto? Está favoreciendo ¿qué cosa? Reactante. A y B, ¿no? A la izquierda, vean la flecha. Entonces, ¿qué significa? Que se está favoreciendo reactante, el denominador está aumentando. Por lo tanto, siempre que se va a la izquierda, el valor de K disminuye. Disminuye. Entonces, no solamente me conformo con decir varía, sino aumenta o disminuye, dependiendo de hacia dónde va, ¿no? Si favorece productos, K aumenta. Si favorece reactantes, K disminuye. Listo. Vamos entonces a ver acá, ¿qué es esto? Esto lo podrían hacer solo. A ver, ¿hacia dónde se desplazará el equilibrio al disminuir la presión? Lo primero que tengo que hacer es balancear. ¿Está balanceado? Ah, recién. ¿Qué me dicen? Delta de H es mayor que 0, ¿eh? Entonces está por acá. Entonces, en este sentido, consume temperatura, ¿cierto? Disminuye la temperatura. En el sentido endotérmico. En el sentido exotérmico, aumenta la temperatura, produce calor, ¿no? Aumenta la temperatura. Listo. ¿Qué pasa al disminuir la presión? Ya pueden hallar, ¿no? Cuántas moles gaseosas. Esto ya lo han hecho, lo hemos visto. Yo creo que vamos primero, regresamos sobre si pudiéramos verlo, pero ya les he hecho uno. Vamos a ver ejercicios de clase más bien. Rápidamente, a ver. Cuando un clavo de hierro se sumerge a una solución de ácido sulfúrico, este se oxida formando sulfato férrico, ¿no? Y gracias a la cinética, la reacción química, se estudian las etapas que ocurren en esta oxidación. Se calcula la velocidad de reacción y se analiza qué factores la afectan. Bueno, todo lo que es cinética me está describiendo. Y en un caso hipotético y concreto, acá tengo el clavito, y aquí tengo, pues, rodeado de ácido sulfúrico, ¿cierto? El ácido sulfúrico. Entonces, ¿cierto? La reacción se realiza en la interfase, sabemos, ¿no? Porque el clavo es sólido y el ácido sulfúrico es líquido, ¿cierto? Yo puedo inclusive plantear la reacción, hierro sólido más ácido sulfúrico, me dice que se está formando sulfato férrico. Sulfato férrico, férrico es más 3, entonces viene acá 3. Y ferroso, el ion sulfato es 2, ya está, formé sulfato férrico. Yo puedo expresar la velocidad de reacción en función del reactante hierro, en función del reactante ácido sulfúrico o en función del producto. Si lo expreso en función de reactante, yo sé que voy a poner velocidad de reacción en la variación de la concentración del reactante que estoy tomando en cuenta sobre el tiempo, y acá negativo porque es reactante. Pero en cambio, si lo expreso en función del producto, velocidad de reacción será igual a la variación de concentración del producto con respecto al tiempo, ¿cierto? Y positivo porque es producto, ¿no? Bueno, en sí voy recordando, a ver qué me dice. Me dice, la velocidad de desaparición, o sea, cómo desaparece el reactante, está en función al cambio de la concentración por unidad de tiempo. Claro, me está digamos, describiendo cómo es la velocidad, ¿no? de desaparición. Correcto. Para que se forme sulfato férrico es necesario que los reactantes ganen energía de activación. Siempre, siempre, ¿no? La energía que ganan se llama energía de activación, lo estoy resaltando en rojo, ¿no? Ganen energía, se está refiriendo a la de activación, ¿no? Las reacciones en fase sólida o líquida se realizan en la superficie de contacto. Claro, la superficie de contacto, ¿no? En fase sólido-líquido, ¿eh? Sólido-líquido, en la superficie de contacto, en el área de superficial, en la interfase, digamos, ¿no? Sólido-líquido. Correcto. Si el clavo se pulveriza, la velocidad de oxidación es más lenta. Velocidad de oxidación, velocidad de corrosión, velocidad de reacción, ¿no? Se está refiriendo a la transformación. ¿Es más lenta? No, porque se está aumentando el área superficial, es más rápida. Entonces la alternativa D sería la incorrecta, ¿no? Ahí está. Entonces, es todo lo que hemos visto, todo lo que hemos analizado, ¿no? Entonces,
No olvidar que cuando es heterogénea, la reacción se lleva a cabo en la interfaz. Y que la energía es la energía de activación. Es muy diferente a que si pierde energía toda la reacción y llamamos exotérmica, endotérmica, eso es otra cosa, ¿no? Esta es la energía de activación. Esta energía de activación es producto de la ruptura de enlaces, ¿no? Producto, a eso se le llama energía potencial, si se quiere, ¿no? En cambio, exotérmica o endotérmica es la energía de la reacción, del total de la reacción, ¿no? Eso es otra cosa. Bien, vamos a ver acá ¿qué me dice? El agua es un líquido más abundante del planeta Tierra, importante para reacciones, ¿no? Una forma de sintetizar el agua es primero balance. Balanceando, esto sería 2, esto sería 1 y esto sería 2. Entonces me dice que si la reacción, acá no me están diciendo concentraciones, ya me están dando la velocidad de reacción. O sea, aquí lo único que tengo que hacer es interpretar que la velocidad de reacción para este hidrógeno, ¿cierto? Del hidrógeno, vamos a subrayar, de hidrógeno, va a ser igual, ¿cierto? La variación de concentración del hidrógeno, final menos inicial con respecto al tiempo, negativo porque es reactante, y va a ser igual a la variación de la concentración de la velocidad de reacción del oxígeno. De frente le ponemos ya velocidad de concentración del oxígeno con respecto al tiempo. Acá sería 2, que no lo hemos puesto, acá con respecto al tiempo. Y va a ser igual a la variación de la concentración del agua con respecto al tiempo, y aquí le ponemos 2 por el coeficiente. Pero ya no necesito saber las concentraciones, ya me está diciendo el dato, me dice, esto vale 10 molar por segundo, 10 molar por segundo a la menos 1, ¿no? Esto vale 10 molar por segundo a la menos 1. Esto vale 10 molar por segundo a la menos 1, ¿no? Perdón, esta igualdad, ¿no? Yo tengo este dato, este vale 10 molar por segundo a la menos 1. Entonces me piden hallar la velocidad de oxígeno. Esta es la que vale 10 molar por segundo. Esta es la que no conozco. Esta no la conozco. Vamos a hallarla. Entonces, ¿no? Hemos planteado la velocidad del hidrógeno, ¿no? Y la velocidad, hemos igualado, ¿no? Las velocidades, ahí están. Y hemos planteado la velocidad, ¿no? Cómo se escribe, ¿no? Ya no ponemos la concentración, ya está sobreentendido. Me dan la velocidad, ¿no? Y es igual a un medio de la velocidad del agua, ¿cierto? Esto es lo que estamos haciendo. Pero este valor por dato del problema es 10 molar por segundo a la menos 1. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Este sí no lo conocemos. Entonces despejamos, ¿no? Y sale 5 molar por segundo a la menos 1. Entonces, la velocidad de oxígeno es 5 molar por segundo a la menos 1. La velocidad de hidrógeno es 10 molar por segundo a la menos 1. ¿Listo? También puedo hallar la velocidad del agua, ¿no? Y me va a salir igual, me va a salir 5 molar por segundo, me va a salir 10 molar por segundo a la menos 1, ¿no? Háganlo, o sea, 10 molar, esto ya lo conocemos de 10 molar, ¿cuánto sería esto? 10 molar también, ¿no? En cambio, la del oxígeno sale 5 molar, ¿no? 5 molar. Numéricamente, este asunto. Vamos a ver acá el ejercicio, me dice, el propano es un gas muy versátil, tiene muchas aplicaciones, en calderos, en hornos, se obtiene a partir de la hidrogenación del propeno, ahí está el propeno, y me están dando el perfil de la reacción. Lo primero que puedo observar es que esto se llama energía de activación, ¿cierto? Energía de activación. No tengo la energía de complejo activado, no la tengo, pero la puedo hallar, porque yo sé que energía de activación es energía de complejo activado, ¿cierto? Menos energía de reactante. Entonces, despejando, energía de complejo activado es sumar energía de activación más energía de activación más energía de reactante. Y ya me sale numéricamente, ¿no? Tengo la energía de reactante, tengo la energía de producto, puedo hallar la energía de reacción. Veo que es una reacción exotérmica, me va a salir negativa. Es decir, tengo toda la teoría. La energía de complejo activado es 165, tendría que sumar 280 más 115. No es 160, debe ser más 400 y pico. La reacción es exotérmica, sí. ¿Cuánto se libera? Yo sé que energía de reacción es una diferencia entre la energía de productos menos la energía de reactantes. ¿Cuánto es de productos? 154.
¿Cuánto es de reactante? 280. Bueno, ¿cuánto me sale eso? Ya tengo la energía de reacción. Todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Si la energía de activación disminuye, entonces, obviamente, si ha disminuido, me está hablando de no, de un inhibidor, no, de un catalizador, ¿no? Vamos a verlo aquí desarrollado. Ahí está, ¿ven? La primera es falsa porque es la suma, y la suma es 395. La segunda es verdadero, me dice que hay la energía de reacción. La energía de reacción es energía de productos menos energía de reactantes. Y me sale negativo, ¿no? Ya habíamos visto porque es exotérmica. El bracito más abajo, ¿cierto? El delta de H menos 126, es exotérmica. Y la última me dice, si disminuye la energía de activación, entonces, inicialmente, ¿cuánto era la energía de activación? Era 115, pero la segunda energía de activación, la modificada es 90, ha disminuido. ¿Qué es esto? Un catalizador, ¿no? El verde es un catalizador. Cuando la energía de activación disminuye, la velocidad de reacción aumenta. Aumenta. ¿Y qué me decía ahí? Que si disminuyó a 90 se agregó un inhibidor, no, se agregó un catalizador porque la energía de activación aumentó, ¿no? Se hace más rápida. Pasamos a la pregunta número 4. Si no hay consultas, de hecho que no las hay porque la teoría está bien desarrollada. Vámonos a la pregunta 4. El estudio del proceso de formación de la lluvia ácida revela que inicialmente se forma SO3 según la ecuación. Antes de hacer nada, balanceo. Se sabe que es una sencilla o una sola etapa. Mayor razón para balancear. Puedo expresar la ley de velocidad. ¿Cómo será la ley de velocidad? Si es una reacción sencilla, velocidad de reacción es igual a una constante de velocidad multiplicada por el reactante SO2 elevado a la 1 y por el reactante oxígeno también. No se escribe 1, pero lo estoy haciendo para denotar. El orden parcial del reactante SO2 es 1. El orden parcial del reactante oxígeno también es de primer orden, es 1. El orden total de la reacción es 2, es de segundo orden. ¿Listo? Es una reacción que, claro, porque es sencilla. El orden de la reacción es 2. Con respecto a SO2, es 1. Por eso lo hace incorrecto. Es 1. De la total sí es 2. Y hallar la velocidad de reacción de la ley, sale de la ley. Si la ley es velocidad de reacción es igual a una constante de velocidad multiplicada por la concentración de SO2 y multiplicada por la concentración de oxígeno, entonces la constante me la están dando, ¿no? 1,5 por 10 al cubo. La concentración de SO2 también me lo dan. Ejecuto nada más y tengo el valor de la velocidad de reacción. Ahí lo tengo. Simplemente ejecutar y ya está. ¿Cierto? ¿Estamos? Estamos. Listo. Ejecuto y tengo el valor. En la pregunta 5 es una reacción compleja. Busco los intermediarios. A ver, en productos que tengo, NO3 y como este es un intermediario. ¿Tengo otro intermediario? A ver, NO2, no. Solamente tengo, a ver, aquí que tengo, NO como producto y NO otro intermediario. Tengo intermediarios, el NO3 y el NO2. El NO, perdón. Lo busco como producto y luego lo busco como reactante. Sumo miembro a miembro toda la reacción. Obviamente estas se anulan, ¿cierto? Y me queda, ¿no? N2O5 más, perdón, acá. No, esta no. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? N2O5 más N2O5, 2N2O5, ¿cierto? Sumando miembro a miembro, 2N2O5, global, y acá NO2 más, me sale 4NO2, ¿cierto? 4NO2 y más oxígeno, ¿no? Ya está la reacción global. Entonces, y la ley de velocidad la sacó de la etapa más lenta, ¿no? La ley de velocidad será velocidad de reacción es igual a una constante de velocidad multiplicada por N2O5. Vamos a verlo ya en la solución. Ahí está, ¿ven? Entonces, me dice que solo tenía una sola especie intermedia. No, tiene dos, por eso lo hace incorrecto. Tiene dos, aquí está, ¿ven? Son dos.
¿no? Entonces, la reacción global, efectivamente, ¿no? La reacción global está correcta. Hemos sumado miembros. La ley de velocidad, ya está. Falso, verdadero, verdadero, la clave es la falso. Acá, la ley de velocidad, falló por esto. Era 1, ¿no? 1, acá está. Listo. Pasamos entonces todo lo que hemos visto, estamos bien. La pregunta 6, equilibrio. El equilibrio es un proceso dinámico donde las sustancias siguen reaccionando entre sí en el tiempo. Correcto, verdadero. Se pueden generar las reacciones no irreversibles, tienen que ser solo reacciones reversibles. Las fases pueden ser homogéneas si todos están en una sola fase o heterogéneas, pero tienen que ser reversibles, ¿no? Porque en un momento uno es reactante y en otro momento otro es producto y sucesivamente. La constante de equilibrio depende, sí, para cada temperatura hay un valor de constante de equilibrio. ¿No? Verdadero, falso, verdadero, ¿no? No se usa en reacciones, no se puede expresar, no se da en reacciones irreversibles, ¿no? En reacciones irreversibles solamente es para cinética, pero equilibrio químico se expresa mediante reacciones reversibles. Vamos a ver la pregunta número 7. Antes de nada, balance, ¿no? 2 hierros, ¿ve? Ahí tengo que balancear 2 hierros, ¿ve? 2 hierros. Y así sucesivamente, ¿no? Balanceo la ecuación, expreso. Vamos a verlo de una vez. Entonces, balanceando la ecuación, ahí está, ¿ven? 2, balancear. Primero, balance. Una vez que ya está balanceada, ya puedo expresar. Constante, dice, la constante Kc. Kc será igual a concentración de solamente el producto, porque el otro es sólido puro. Entonces solamente será la concentración de CO elevado al cubo. Sobre la concentración del reactante, solamente este CO2 y este es monóxido de carbono. Elevado también al cubo. Ya está. Esa es la expresión de constante de equilibrio. Ahí está. Muy bien. ¿No? CO2 al cubo sobre CO elevado al cubo también. Kp, solamente gaseoso. ¿Quién es gaseoso? Producto CO2 elevado al cubo. Ahí está. El reactante es monóxido elevado al cubo. Correcto. Es un equilibrio, ¿sí? ¿Cierto? Es heterogéneo, correcto. Su constante se expresa como, no, ahí está incorrecto porque está considerando los sólidos puros, y los sólidos puros no van, pues no van, ni sólidos ni líquidos puros. En Kc solamente va gaseoso o acuoso, cualquiera de los dos, ¿no? Pero no va ni sólido ni... La constante Kp se expresa como presión parcial, correcto. Vámonos a la siguiente pregunta, la 8, donde tenemos... El monóxido es un gas muy contaminante y para la atmósfera, ¿cierto? Y en el automóvil se puede convertir, ¿no?, ese monóxido a otras sustancias menos tóxicas. En el equilibrio se encuentran 8 moles, miren, me están dando las moles, pero no me dan la concentración molar, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer, ¿no? Encontrar primero Kc, pero me dicen que es en qué, me dicen en qué lo están, me piden Kc y Kp, ¿cierto? Pero como me están pidiendo Kp, no tengo que preocuparme por hallar molar, sino por hallar presión parcial. Yo sé que presión parcial es la fracción molar por la presión total. Entonces, como me están dando moles totales, tengo 8 moles acá, 6 moles acá, y las moles totales son 20. Saco la fracción molar para cada uno y lo multiplico por la presión total que ya me la dan. Una aplicación directa. Vamos a verlo. Ahí está. Las moles totales son 20. Para el monóxido será 8 entre 20. La fracción molar me sale 0,4. Lo multiplico por la presión, esto es presión total. Y me sale la presión parcial del monóxido de nitrógeno, me sale la presión parcial del nitrógeno, igual, aplicando fracción molar por presión total. Una vez que ya tengo, ahora sí, Kp será igual a ¿qué? A la presión parcial del nitrógeno gaseoso por la presión parcial del oxígeno gaseoso sobre la presión parcial del monóxido elevado al cuadrado, ¿no? Le damos datos, ¿no? Entonces tenemos una atmósfera, 1,2 para el nitrógeno, ahí está. Ejecutamos, ¿no?, por 1,2 para el oxígeno,
sobre la presión parcial del monóxido, que es 1,6 elevado al cuadrado, y nos da, ejecutando, nos da el valor de Kp. ¿No? Kp, entonces, un 5,6 por 10 a la menos 1. Sin unidades, ¿no? Porque atmósfera cuadrada con atmósfera cuadrada se cancelan. Vamos a ver el ejercicio 9. El sulfuro de incoloro, olor a huevo podrido, a una temperatura de 500 Kelvin, tenemos, alcanza el equilibrio. Entonces, primero balanceamos, ¿ve? Acá no está balanceado, balance primero, y expresamos Kc. Otro dato que tenemos, me dan moles, pero no me dan molar. Entonces yo tengo 2 litros. Yo tengo que expresar cada uno. Por ejemplo, la molaridad, por ejemplo, del H2S, ¿no? Molaridad del H2S será, ¿cuántas moles me está diciendo que hay? 1 mol. ¿En qué volumen? En el volumen de 2 litros. Entonces me sale 0,5 molar. Esa es la concentración que voy a entrar a la fórmula. La molaridad del hidrógeno será número de moles de hidrógeno, que me dice que es 0,5 sobre 2 litros, ¿no? Y me sale la molaridad del hidrógeno, ¿no? 0,25, ¿cierto? La molaridad del otro componente que es es S2, ¿no? Será número de moles del S2 que es 0,2 mol entre un volumen de 2 litros. Todos están en el mismo volumen. Entonces me sale 0,1 molar. Ya tengo las molaridades, ahora sí puedo expresar Kc, ¿no? Entonces, pero, ojo, balance, ¿no? Balanceando, entonces, tenemos, ¿no? 2 hidrógenos, este sería un medio, ¿no es cierto? Para que sea 1, 1. Entonces, esto sería 2 y esto sería 1. Entonces, ahora sí, Kc será igual a concentración del hidrógeno elevado al cuadrado por concentración del azufre. Y acá será concentración del H2S molar, que acabamos de hallar, elevado al cuadrado. Ejecuto y ya está. Vamos a verlo. Ahí está. Ejecutando me sale 2,5 por 10 a la menos 2 molar. Pero no me piden Kc. Tengo como dato, sí, pero aplico para hallar, porque lo que me piden es Kp. Entonces Kc me sale 2,5 por 10 a la menos 2 mol por litro, molar, ¿no? Mol por litro. Utilizo la constante universal de los gases, 0,82, y la temperatura me dicen por dato que es 500 Kelvin. Entonces, ¿no? Delta de N, para hallar delta de N, resto, ¿no? En la ecuación balanceada, mucho ojo. Entonces tendría 1 más 2, 3 menos 2, 3 menos 2, delta de N me sale 1. Eso es lo que pongo acá, 1. Ejecuto, me sale Kp, ¿no? Entonces es aplicación directa de la fórmula. Todo lo que hemos visto. Vamos a ver el ejercicio 10. Rapidito. ¿Qué es esto? Equilibrio Leche-Telier, ¿no? Entonces, lo primero, entender que en este sentido directo, endotérmico, consume temperatura, disminuye la temperatura. Que en el sentido inverso, aumenta la temperatura, cuando tengamos que analizar temperatura. ¿Qué más tenemos que analizar? Primero, gaseosos. ¿Cuántos gaseosos hay acá? Primero, balance, ¿no? Balance, balance, balance. ¿Está balanceado? Está balanceado. Acá hay 2. No, acá no hay 2. Primero, balance, ¿ven? Balancear, ¿no? Y ver dónde hay más moles gaseosas para ver cómo le afecta la, ¿no? Entonces, balancear. Profesora, disculpe el receso, profesora. Ya terminó, un minuto, por favor. Entonces, balanceando, tengo 3 moles gaseosas acá, un minuto, señorita, y 2 moles gaseosas acá, ¿no? Entonces, acá tengo menor presión. Cuando se vaya a este lado, menor presión. Cuando se vaya a este lado, mayor presión, ¿no? Y analizo todo lo que hemos analizado, y me piden en el sentido, me dice, en el sentido de producir mayor hidrógeno. Entonces, que se vaya en el sentido, en este sentido. La respuesta es, ¿quién se va en este sentido? Y vemos que la respuesta que se va en ese sentido es la C. Listo. Vamos a ver las claves. 1D, 2B, 3C y 4A. Gracias. 1 Dedo, 2 Beatriz, 3 Cecilia y 4 Alicia. 1 dedo, 1 dedo. ¿Copiaron? 1 dedo, 2 Beatriz. Bueno, resuélvanlo. No es cuestión de copiarlo, sino resolverlo. 3 Cecilia. Me piden
presión parcial, me dan moles, ¿no? Hallo fracción molar, y 4 alicias, ¿no? Principio de leche atelier. Gracias, muchas gracias por la atención. No sé, no creo que haya preguntas, pero si las hubiera, las vemos la próxima semana. ¿Listo? Entonces, listo, ok. Nos vemos, gracias.